Salmo 51. Salmo 51. El título del mensaje que estamos tratando en este tiempo es precisamente Bajo el trato de Dios. Recuerden el título, porque todo lo que vamos a tratar ahora es precisamente trato de Dios. Y como venimos viendo personajes, nosotros pensamos que porque son personajes bíblicos no pasaron o no sufrieron ciertas cosas, pero sí las pasaron y sí las sufrieron. Algunos sufrieron depresiones, como hemos visto en los primeros mensajes. Algunos sufrieron penurias, persecuciones. No porque alguien sea de Dios le va a salir todas las cosas bien. Es más, el mundo, el sistema está contra las personas que aman a Dios. Por eso es que hay tanta gente que retrocede. Porque realmente caminar con Dios es de valientes. El hacer frente al sistema es de valientes. Y por eso tenemos tanta gente que está tan enganchada, tan afectada por el mundo, por el sistema, y tan aferrados a este sistema mundial perverso, que cuando llegan los primeros sacudones de prueba, prefieren quedarse en la comodidad de sus vidas. Realmente yo no podría vivir así. Yo no podría. Yo necesito estar desafiado constantemente. Y mi familia tiembla cuando tengo un proyecto, tengo un plan, estoy pensando, qué problema, cuando pienso. Pero ¿saben qué? Veo la maravilla de nuestro Dios moviéndose, haciendo cosas maravillosas en nosotros. Y no porque seamos siervos de Dios las cosas nos van a ir bien. Ese es un bolazo satánico lo que nos han vendido. El tema, vení a Cristo que se te van a solucionar todos los problemas. Después vienen a Cristo y tienen más problemas que antes y ya no quieren saber nada. Pero el que tengamos problemas en Cristo es precisamente los tenemos en Cristo y no solos. Porque hay alguien que nos acompaña. Hay alguien que constantemente está con nosotros. Y lo que Dios está buscando es personas que afecten a los demás con el Evangelio. No que se meta en el sistema para querer afectar. No, que desde fuera del sistema afecte con el Evangelio a los demás. Y vamos al Salmo 51, porque aquí hay un personaje que es central en la historia de los judíos, que es David, el rey David. Y vamos a comenzar hoy desde el verso 7. Vamos a leer hasta el verso 7 para entrar en contexto y luego vamos a ver qué dice a partir del verso 7. Capítulo 51 de Salmos. ¿Por qué les quiero hacer leer el título de esto? Porque es de la única forma en que vamos a entender en qué contexto él tuvo que escribir o escribió este salmo. Porque hay una tremenda persecución en su vida, pero luego él comete un pecado gravísimo y es descubierto por el profeta Natán. Salmo 51 dice: al director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él, después que se había llegado a Betsabé. ¿Se acuerdan ustedes quién es Betsabé? ¿Sí? La de Urías, a quien él hizo matar. Ya vimos la historia allí en 2 de Samuel. Oh Elohim, ten misericordia de mí, conforme a tu misericordia. Conforme a tu inmensa compasión, borra mis transgresiones. Este es un salmo penitencial. Es un salmo de penitencia. Si ustedes, cuando nosotros hemos cometido algún error o hemos pecado, tenemos aquí un buen modelo para restaurar nuestra relación íntima con nuestro Dios. Lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y reivindicado cuando sentencias. He aquí en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ahí terminamos y luego continuamos. ¿Se acuerdan que les iba a explicar qué era el hisopo? ¿Se acuerdan que les dije que no es eso que nosotros conocemos como hisopo? No, esto es una planta. El hisopo se la llama también una planta ritual. Era usado en las leyes ceremoniales. Es de la misma familia del estragón, de la salvia y del romero. Es una planta aromática que se debe usar en muy pequeñas dosis. Por ejemplo, en las comidas y eso se debe usar en muy pequeñas dosis. Les doy solo 3 ejemplos de los versículos que mencionan el hisopo y tienen que ver con la purificación. Siempre el hisopo tiene que ver con la purificación. Fíjense por favor conmigo en Éxodo capítulo 12 verso 22. ¿A dónde está Éxodo? Después de Génesis. Muy bien. Éxodo 12, 22. Yo podría, queridos hermanos, anotar los versículos y decírselos, pero la mejor forma de visualizar y poder ir conociendo nuestra Biblia es recorriéndola, ¿cierto? Cuando nosotros necesitamos conocer un camino, la primera vez y la segunda vez que lo recorremos, ya después lo conocemos, ¿cierto? En la Biblia es lo mismo. ¿Cómo visualizamos? ¿Cómo encontramos si no la abrimos? Entonces, vamos de una parte a la otra y así vamos entendiendo también qué nos dice nuestra Biblia. La nuestra, no la del predicador. 12:22. Vean ustedes. Dice, en el 21 dice, luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestra familia y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, es decir, en una pequeña palangana, y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre que está en el lebrillo. Como el hisopo es una especie, se parece mucho a un plumero, entonces cuando estaban por salir de Egipto o para salir de Egipto y el ángel destructor iba a pasar por todas las casas, los judíos o los israelitas tenían que tomar un manojo de hisopo y pintar los 2 postes, las 2 jambas, los 2 postes y el dintel de la puerta. Entonces el ángel destructor veía la sangre de ese cordero inocente muerto y pasaría de largo. Pero tenían que hacerlo con lo que Dios les decía, no como se le ocurría. No podían agarrar una ramita de lavanda o una ramita de romero o salvia. Tenían que tomar unas ramas de hisopo y hacerlo como Dios dice. En realidad, todo lo que Dios dice tenemos que hacerlo como Él quiere. Esa es la cuestión. Para que funcionen las cosas tenemos que hacerlas como Dios quiere. Si no, no funciona. A Moisés le dijo, haz el tabernáculo o haz la tienda conforme a lo que viste en el monte. No le agregás una soguita, no le agregás ni le sacás nada de cómo te lo mostré en el monte. ¿Por qué? Porque así funcionan las cosas de Dios, tal y cual como Dios quiere que se hagan, así van a funcionar en nuestras vidas. Dicho sea de paso. Vean también Levítico 14:4, por favor. Levítico sigue después de Éxodo. Ahora
el contexto ya no es de libertad de Egipto, de la liberación de Egipto. Ahora el contexto es la liberación o la purificación del leproso, de una persona leprosa. 14:4 dice: el sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas y limpias y madera de cedro, púrpura e hisopo para el que está siendo purificado. Esto se llama purificación ritual. Números 19 y 18. Después de Levítico, Números 19 y 18. Algunos pensarán, este hermano me hace recorrer toda la Biblia. Y sí, 19 y 18. Dice: y en este otro contexto es la purificación de una persona que tuvo contacto con un muerto. 19 y 18 dice: luego un hombre limpio tomará una rama de hisopo y la mojará en el agua y rociará la tienda, los utensilios y las personas que estén allí junto con aquel que haya tocado la osamenta o el cadáver o el sepulcro. Todo esto que yo le estoy mostrando tuvo su cumplimiento en la cruz. ¿Me siguen? Todos estos rituales tuvo su cumplimiento en la cruz. Nosotros no podemos seguir haciendo estos rituales porque todos estos rituales de limpieza, toda esta ley que había de purificación, la cumplió Jesús en la cruz. Los 613 mandamientos que se extraen de la ley, los cumplió Jesús en la cruz. Por eso es que nosotros no podemos seguir con esos rituales, como hace, por ejemplo, el catolicismo, que sigue con ciertos rituales que son antiguos o de la antigüedad, o como los mismos judíos que siguen haciendo algunos rituales y que van a entrar en eso ahora en la edificación del tercer templo. Va a comenzar todo esto de nuevo, porque en realidad no creyeron en Jesús como el Mesías. Pero nosotros, los que hemos creído en Jesús como el Mesías, no tenemos necesidad de hacer todos estos rituales, porque Cristo ya cumplió con todos esos mandamientos y nos limpió a nosotros de todo pecado. Cada cosa de esta representa a aquel que habría de venir. Es toda una sombra de la sustancia. ¿Sí? ¿Quién es la sustancia de todo esto? Jesucristo. Y todo lo que se ve para allá, todo lo que proyecta la sustancia que es Cristo, todo eso es sombra de las cosas por venir. ¿Me entienden? Nosotros estamos del otro lado de la cruz y todo esto sucedió antes de la cruz. Entonces son dos periodos completamente diferentes y que nosotros tenemos que comprenderlo eso. Porque la Biblia no la podemos tomar como un todo para nosotros, porque no es un todo para nosotros. Hay partes que son para nosotros, pero no todas. Aunque toda la Biblia es provechosa para nosotros. ¿Sí? Todo esto tuvo su cumplimiento en la cruz de Cristo. Su sangre derramada canceló el precio de nuestro pecado y fuimos declarados limpios. Queridos, fuimos declarados limpios. Porque la lepra representa el pecado y nosotros éramos leprosos. Permítanme decirles, nosotros éramos leprosos. A nosotros no se nos notaban las manchas, ni se nos estaban cayendo los pedazos de carne como el leproso, pero la mancha del pecado estaba en nosotros. El pecado era la lepra que nos consumía a nosotros. Sin embargo, Cristo canceló el pecado y nos limpió de esa lepra que teníamos nosotros. Por la sangre de Jesús, Juan dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7 al 10. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y diciéndolo así de paso, sin cobrarles nada, la sangre, ya lo hemos explicado alguna vez, pero lo voy a volver a explicar porque veo que hay gente que todavía no lo entiende. La sangre de Jesús no tiene poder para reprender demonios.
Hemos escuchado muchas veces gente que dice, la sangre de Jesús tiene poder para reprender demonios. No, Señor. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Nos limpió, nos limpia y nos limpiará de todo pecado. El nombre de Jesucristo tiene poder contra todos los demonios, porque en el nombre de Jesús es cuando los demonios se van. ¿Ah? ¿Amén? Amén. Entonces, cuando ustedes quieran reprender demonios, porque algún demonio se le presentó, algún demonio de corbata, de cualquier cosa, se le presentó, ustedes lo reprenden en el nombre de Jesús. ¿Sí? Sí, porque se presentan demonios de corbata y de todo eso. Vamos al verso 8. Verso 8 del Salmo 51. Observen ustedes conmigo. Cuando ustedes van al verso 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Fíjense ustedes, nosotros tenemos que decir seré limpio cuando Jesús ya nos limpió. ¿No? Por supuesto que nosotros pecamos porque no somos perfectos. No. Diariamente pecamos y diariamente tenemos que ir al Señor y pedirle que nos limpie de nuestro diario andar. Pero Él nos hizo limpios de una vez y para siempre. Él nos hizo limpios de una vez y para siempre. Por esa limpieza es que nosotros podemos orar, Señor, necesito que limpies mi alma, que limpies mi corazón. Ahora cuando nosotros decimos eso, agarrate Catalina que vamos a galopar. Porque ahí es donde Dios empieza a limpiar realmente. Pues no nos gusta, pero Dios comienza a cepillar, Dios comienza a lijar, Dios comienza a limpiar. Porque hay muchas cosas en nosotros, como lo vamos a ver con David, que no le sirven a Dios. Hay muchas cosas de nuestra humanidad que no le sirven para nada a Dios. Que nosotros queremos seguir con esas cosas pensando que le van a servir a Dios, no nos sirven para nada. Todo lo que nosotros trajimos fue pecado. Entonces dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme, fíjense que acá comienza otra etapa, ¿eh? Hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Permítanme decirles, el pecado en David no solo había hecho que perdiera el gozo y la alegría, sino que sus huesos se estaban secando por causa del pecado. Porque eso es lo que produce el pecado, hermanos, una sequedad en la vida del ser humano. El pecado afecta tanto a David, que necesita restauración emocional primero, física. Y fíjense que los primeros 7 versículos son de arrepentimiento y confesión profunda de su pecado contra Dios. Ahora comienza a pedir que Dios restaure aquella primera comunión, esa intimidad tan profunda que experimentaba desde que era apenas un pastorcito de las ovejas de su padre. David sabía que había perdido su comunión con Dios. Y permítanme decirles también esto, no había perdido su salvación, había perdido su comunión con Dios. Que son dos cosas diferentes, hermanos. Quien es salvo, quien es salvado y es llamado a pertenecer a la iglesia del Señor, no pierde su salvación, pero cuando peca, pierde su comunión con Dios. Por eso la tristeza del pecado viene. Si el pecado, escuchen, si cuando alguien ha pecado, no se siente mal, no se siente afectado, no siente que ha perdido la comunión con Dios, no es salvo. No es salvo. Porque lo primero que le sucede a una persona salvada es que se siente terriblemente cuando ha pecado delante de Dios, se siente terriblemente. Vamos a ver ahora, en el verso 8 seguimos, en la segunda parte, dice, y regocíjense los huesos que abatiste. El pecado lleva consigo consecuencias.
El santo que peca es disciplinado. Y cuando hablo de santo, hablo de aquellos que son salvados. Fíjense ustedes, porque después vamos a ver el Salmo 32, pero ahora solamente vamos a ver una parte del Salmo 32, que está alineado a esto que estamos viendo. Y regocíjense los huesos que abatiste. Fíjense por favor, Salmo 32. El Salmo 32, aunque está antes del Salmo 51, muchos coinciden de que primero escribió el Salmo 51 cuando pecó, cuando fue descubierto, en realidad cuando pecó y estuvo 8, 9 o 10 meses ocultando el pecado hasta que el profeta Natán lo descubrió. Después de eso, cuando siente el perdón de Dios, escribe el Salmo 32. Entonces, ahora no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. Pero quiero mostrarle esto, por favor. Salmo 32, 4. Lo podemos leer desde el 2. Mire. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense esto, lo que dice David. Mientras callé, se consumieron mis huesos. En mí gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. El peso del pecado en la vida de David lo llevaba a ver que su vigor se estaba perdiendo, que ya no tenía fuerzas, que ya se sentía envejecido por dentro, que sus huesos estaban sufriendo, se estaban secando sus huesos. Porque eso es lo que produce el pecado en la vida del ser humano. Y eso es lo que el pecado estaba sufriendo, y eso es lo que el pecado estaba haciendo en la vida de David. ¿Ven? El pecado siempre lleva consigo consecuencias. Nosotros podemos elegir el pecado, pero las consecuencias vienen con ese pecado. Siempre, hermanos, piensen esto. Ustedes pueden elegir el pecado que quieran, pero no pueden elegir las consecuencias, porque las consecuencias vienen con ese pecado. Que David las pagó. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que dice Dios de David. Fíjense ustedes, por favor, Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. El creyente, la persona que dice ser creyente y cuando peca no se siente mal y no es disciplinado, dude de que sea salvo realmente. Porque Dios a todo el que llama como hijo, lo disciplina. Proverbios 3, 11 y 12. Mire. Dice, ¿saben dónde está Proverbios 3? En el libro de Proverbios. ¿Lo encontraron? Sí. 3, 11 y 12. Dice, hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama, disciplina. ¿A quién ama? Disciplina. ¿A quién disciplina? ¿Al que odia o al que ama? Entonces quédate tranquilo que cuando Dios te disciplina es porque te ama. Porque eso pasa con nosotros los padres. Si no disciplinamos a nuestros hijos, entonces ¿dónde está el amor? Porque los amamos y porque los amamos los disciplinamos. Dice, porque Yahvé al que ama disciplina, como el padre al hijo en quien se complace. Fíjense ustedes, qué hermoso es esto. Dios a través de su disciplina nos educa. Esto mismo que acabo de leer en capítulo 3 se repite, ustedes lo pueden encontrar luego en Hebreos también, cuando el escritor de Hebreo anuncia esto mismo, precisamente a los hebreos les está anunciando esto mismo. Cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, que siempre leemos Primera de Corintios 11, 23 en adelante, pero casi nunca llegamos al
a los versos 30 y 32, al 32. Casi nunca llegamos allí. Pero fíjense lo que dice. Nosotros todos los sábados repetimos esta misma escritura cuando vamos a compartir el pan y el vino. Pero fíjense lo que dice luego. Primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios 11, 30 al 32. Dice, ¿lo tienen? Primera a los Corintios 11, 30 al 32. Dice, por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros. Está escribiendo a la iglesia. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintios. Primero los Corintios 11, 30. Por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y bastante duermen. Algunos dicen que este duermen es el dormir, el sueño espiritual, pero no es eso. En realidad, cuando una persona persiste en pecar, Dios se la lleva antes de tiempo. Entonces, fíjense, ¿por qué será entonces que entre nuestros hermanos hay debilitados, hay enfermos? Lo cual, que sea enfermo, que una persona esté enferma, no significa eso que esté bajo disciplina, no siempre. Eso no lo podemos juzgar nosotros, a menos que sea evidente que una persona está enferma por ser disciplinada, como nos ha sucedido muchas veces, tener que ir a orar por una persona y enterarnos de que estaba siendo disciplinada por Dios y la persona le pide perdón al Señor, confiesa su pecado y es restaurada en su salud. Confiesa su pecado y es restaurada en su salud. No juzgue porque un hermano está enfermo, no juzgue eso, a menos que sea evidente que así sea. Pero esto es lo que dice la Escritura. Dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué fue lo que pasó con David, hermanos? Que no se examinó a sí mismo para no ser juzgados. Si él inmediatamente que cometió el pecado se hubiese examinado y se hubiese arrepentido, no hubiese pasado todas las cosas que pasaron y las cuales Dios sentenció que le iban a pasar, que le iba a suceder, porque Dios quería que así fuera. Entonces nuestro problema es que pecamos y no nos examinamos. Entonces entramos en un tiempo de disciplina precisamente por no habernos examinado y haber confesado enseguida nuestro pecado. Entonces dice, si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, y esto es lo maravilloso de Dios, pero cuando somos juzgados, somos educados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, nosotros como cristianos no vamos al juicio del gran trono blanco. Nosotros como cristianos no vamos a pasar la gran tribulación. No, hermanos. Nosotros vamos a ser sacados de este mundo antes de la gran tribulación. De hecho, la gran tribulación se desata en todo su poder porque el Espíritu Santo y la Iglesia se van para dar paso a eso. Pero nosotros no vamos a ser condenados con el mundo, seremos juzgados. Mientras vivimos seremos juzgados y seremos disciplinados, educados, para que el día que tengamos que presentarnos delante del Señor no tengamos que ser avergonzados. Hay de aquellos que no se examinan a sí mismos y tienen que ser educados o disciplinados sin darse cuenta que van a tener que presentarse delante de Jesús en el tribunal. Y ahí van a ser avergonzados, hermanos. En su venida van a ser avergonzados. Dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya. El gran problema que tenían ellos
es que ellos no discernían que cuando se reunían como cuerpo y que todos eran miembros unos de otros. Por eso es que el Señor los juzgó y los disciplinó. Y nosotros muchas veces estamos siendo disciplinados y no nos damos por enterados de que estamos siendo disciplinados. Hay algo que carga dentro nuestro. Fíjense ustedes lo que dice David. David dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque había perdido el gozo y la alegría de esa comunión íntima con Dios. Díganme ustedes, si vivir en esa comunión íntima con Dios no produce alegría, no produce un gozo interno en nosotros, ¿cierto? Puede haber 1000 problemas alrededor nuestro, pero hay dentro nuestro una alegría, un gozo de haber sido perdonados y por medio de ese perdón nosotros tener comunión íntima con Dios. Y ese es el gozo que había perdido David. Y es el gozo que todo creyente que peca pierde. Dice, hazme oír gozo y alegría, y regocíjense los huesos que abatiste. Hermanos, cuánta necesidad desesperante tenía David de que sus huesos fueran revitalizados. ¿Cierto? Como cuando ya nos vamos poniendo mayores, no viejos, mayores. Y nuestros huesos empiezan a doler y yo digo, me duele acá, me duele allá. No, a mí no me pasa eso. A mí también me pasa, ¿no? Y no es porque sea viejo, usado nomás. Usado. Viejos son los trapos, dice alguien, ¿no? Qué necesidad tenía David de que fuera restaurado, de que fuera vuelto a esa primera comunión con Dios. No estoy hablando del catolicismo. A esa comunión primera que tenía, lo voy a decir al revés para que no se malinterprete. A esa comunión primera que tenía David cuando era un pastorcito de las ovejas de su padre y tocaba la cítara o el arpa y tenía esa comunión íntima con Dios. ¿Cómo la perdió en este momento de pecado? ¿Cómo la perdió? Y ahora desesperadamente quiere recuperar esa comunión íntima que tenía, ese gozo interno maravilloso de sentirse en paz con Dios. Qué maravilla que es esta paz, que la perdemos cuando pecamos, hermanos. Todos, en mayor o menor medida, en algún momento hemos perdido la paz por haber hecho lo que no debíamos, ¿cierto o no? ¿O soy el más pecador de todos? ¿Cuántas veces perdemos esa paz? Ese gozo interno, esa alegría, ese desafiante constante vivir con Dios. Si no está eso, hermanos, tenemos que revisar por qué razón no tengo esa paz, ese gozo, esa alegría. Y quizás tengamos que venir como David, Señor, tené misericordia de mí. Conforme a tu compasión, tené misericordia de mí. Miren qué maravilloso el tema en el que vamos entrando. Siempre la disciplina, hermanos, es educativa. Siempre que Dios nos discipline, es para educarnos. Por eso dice, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la educación que el Señor te quiere dar. No la menosprecies. Porque fíjense que una cosa es estar lleno de conocimiento y otra cosa es ser sabio. Una persona sabia es una persona que aplica el conocimiento para el mejor vivir. No es que se queda con el conocimiento y uno lo ve y dice, ¿dónde está la sabiduría en esta persona? Si no aplica nada de lo que aprende. Nada. Por supuesto que David nunca fue igual después de esto. David nunca fue lo mismo después de esta caída. Nunca fue lo mismo. Les voy a mostrar luego que hay otro personaje en la Biblia que se salió de la intimidad, de esa intimidad con Dios, se fue de la casa del Padre, que significa o simboliza la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Pecó, se arrastró en el fango del pecado, luego volvió, pero nunca más se le ocurrió asomar las narices fuera de la casa del Padre. Leemos del 9 al 12, por favor.
Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Salmo 51. David desesperadamente necesita ser restaurado y volver a la comunión íntima que tenía con Dios antes de pecar. Vean ustedes, verso 10, presten atención a ese versículo. David pide a Dios que le dé un corazón nuevo. No un corazón renovado, ni el viejo corazón retocado. ¿Saben qué palabra está usando David allí, corazón nuevo? La misma palabra que dice en Génesis 1:1. La palabra es baraj, de donde se toma esta definición, creatio ex nihilo, que es creado de la nada, o creación de la nada. La misma palabra, baraj, que está en Génesis 1:1, vieron ustedes que cuando hemos visto así, Bereshit, baraj, alef tav, es decir, creó Dios, de la nada creó Dios los cielos y la tierra. La misma palabra es la que está usando David aquí, baraj. Nada de lo que David tiene le sirve a Dios. Nada, nada. Así como no puede usar nada de nosotros porque no hay nada bueno en nosotros. David está pidiéndole a Dios que le dé un corazón nuevo, que cree dentro de él un corazón nuevo, un corazón como nunca lo tuvo. No un corazón renovado, no un corazón retocado, sino un corazón nuevo. Crea en mí un corazón limpio. Quiero un corazón limpio, un corazón que tenga que conocerlo de nuevo, de tan limpio que es. No hay nada bueno en nosotros, hermanos. No hay nada bueno. Por eso Dios nos tuvo que hacer de nuevo. Y por eso nacimos de nuevo. Porque no había nada, no hay nada en nosotros nuestro que Dios pueda usar, si Él no lo coloca. Lo que Dios coloca en nosotros es para que Él lo use. Pero nosotros no tenemos nada que ofrecerle, no tenemos nada bueno nosotros. Fíjense ustedes que Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para obras buenas. Creados en Cristo Jesús, no creados de allá del vientre de la madre. Dios nos hizo de nuevo. Dios nos dio un nuevo nacimiento. ¿Para qué nos dio un nuevo nacimiento? Para que nosotros fuéramos nuevos, nuevas criaturas. Para que lo anterior de nosotros, que no servía para nada, no lo puede usar Dios. David necesita ser un hombre nuevo con un espíritu recto renovado. Dice en el Salmo 51, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y saben qué? Usa otra palabra impresionante, que es yashar, que significa recto, justo, bueno. Lo que David está pidiéndole es un corazón nuevo, que Dios haga, forme o cree en un corazón nuevo dentro suyo y le dé un espíritu recto, como un camino que se puede caminar. Fíjense ustedes, hermanos, al morir David, Dios dijo que David había hecho lo recto delante de sus ojos. Fíjense lo que dice Primera de Reyes 15:5, por favor. En el contexto está hablando de todos sus hijos, de los hijos. Y algunos hijos de David en el reinado hicieron lo recto, otros no hicieron lo recto. Otros pecaron peor que sus pares. 15:5, Primera Reyes 15:5. Dice,
¿Lo tienen? Amén. Primera Reyes 15:5 dice: porque David había hecho lo recto ante los ojos de Yahvé, sin apartarse de ninguna cosa que le había ordenado todos los días de su vida, excepto en el asunto de Urías heteo. Fíjense, toda la vida de David la caminó en rectitud delante de Dios. Hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, excepto, y ese excepto es la mancha negra en la vida de David, en el asunto de Urías heteo. ¿Qué es? ¿Cuál es ese asunto? El que estamos tratando aquí. ¿Saben que en la vida del creyente, en nuestras vidas, hermanos, caminar con Dios, hacer lo recto delante de sus ojos, caminar en obediencia a Él, y llegar al final y no tener un excepto? ¿No tener un excepto, hermanos? Que delante de nuestro legajo, allí en el tribunal de Cristo, no tengamos un excepto. ¡Qué maravilla, hermanos! Si hemos tenido algún excepto en nuestras vidas, porque hemos remetido la pata donde no debíamos, es hora de reconciliarnos con Dios para que ese excepto, que quedó toda la vida delante de los ojos de Dios y registrado en la Biblia, en la vida de David, no suceda a nosotros. Porque a diferencia entre David y nosotros, es que nosotros vamos caminando y Dios nos va dando nuestra historia, y Dios va haciendo de nosotros una historia. Y cada uno de nosotros tenemos que caminar de manera que el día que lleguemos delante de la presencia de Dios no haya exceptos. ¿Y cómo se logra eso? Todos los días, yendo al Señor, pidiéndole que nos limpie, que nos mantenga limpios, que nos mantenga cerca de Él. Señor, formá en mi vida un espíritu recto. Que cada día mi corazón esté limpio delante tuyo, que pueda permanecer limpio delante tuyo. Eso no, integridad, hermanos, no significa perfección, porque no somos perfectos. Pero integridad es de una sola pieza, que todas las piezas están puestas en su lugar. Eso es integridad. Hermanos, nosotros podemos ser tentados 1000 veces, con 1000 cosas. El problema es qué hacemos nosotros con la tentación. O somos tentados y seducidos y terminamos pecando, o somos tentados pero no permitimos que la tentación nos gane. Qué hermoso es poder mirarnos delante de Dios y mirarnos a las Escrituras y no tener un excepto. Si hemos tenido un excepto, es hora de arrepentirnos para que Dios limpie y borre nuestro pecado y podamos permanecer. Porque permítanme decirle, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y Dios siempre nos da una hoja en blanco para que escribamos nuevamente la historia. David no volvió a ser el mismo después de esta caída. No volvió a ser el mismo. Pero siempre Dios cumplió sus promesas en él. Por eso le dio un hijo. Murió un hijo, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos? Murió un hijo de él, pero en su lugar nació Salomón. Porque Dios no se olvidó de que le había dado una promesa. Siempre habría alguien que se sentara en su trono. Y de la descendencia de él vino Jesús. Fíjense ustedes, a pesar de la caída de David, Dios cumplió su promesa. Y de su descendencia vino Jesús. Todos necesitamos ser renovados, ser limpiados de nuestro diario andar. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Jesús está allí en el aposento alto y va a lavarle los pies a los discípulos? ¿Se acuerdan? Que Jesús toma una palangana, un lebrillo, un paño, se lo pone en la cintura y va a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Entonces Pedro, como que siempre quería hacer la figurita,
dice, Señor, no te voy a permitir que me laves. Y Jesús le dijo, si no te lavare los pies, no tenés parte conmigo. ¡Ay! Señor, bañame todo si querés. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Porque lavarnos los pies unos a los otros es una cuestión de discípulos. Porque dice, vosotros ya habéis sido limpiados, dice. ¿Y por qué entonces le lavó los pies? Le lavó los pies porque en el caminar polvoriento de las calles de Jerusalén ensuciaba los pies, los baños eran públicos, así que la gente se bañaba, pero después tenía que lavarse los pies al final del día. Y eso, ¿saben de qué nos habla? De que Jesús nos lavó de una vez y para siempre, pero nuestro deber es el de lavarnos los pies todos los días, es decir, lavarnos todos los días de nuestro diario andar. En nuestro diario andar se pega el polvo de este mundo, se pegan las cosas de este mundo, pero cuando nosotros vamos cada día al Señor, nos lavamos los pies delante de Él y seguimos andando. Deben entender, hermanos, que todos hemos sido limpiados de una vez y para siempre, si Cristo vive en nuestras vidas. Pero todos los días tenemos que lavarnos los pies delante de Él. ¿Y saben qué? Como discípulos, todos nos debemos lavar los pies unos a otros, orando los unos por los otros, asistiendo a los hermanos unos a los otros. Quiero llegar hasta aquí porque después voy a entrar en un tema doctrinal bastante profundo el próximo domingo, que no se lo pierdan. Pero quiero llegar hasta aquí para que podamos ver y recapacitar, fijarnos en qué parte del camino le erramos, qué cosas no hicimos bien y qué cosas nos conviene restaurar delante de Dios. Así que veamos esto así como el Señor lo ve. Nos arrepentimos, venimos a Él, confesamos nuestros pecados, somos limpios y se restaura esa preciosa comunión con nuestro Dios. Amén. En el próximo mensaje vamos a hablar de el versículo 51:11 y ahí en adelante. Oramos. Señor maravilloso, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Te amamos, Señor, te amamos. Y realmente confesamos nuestro pecado delante tuyo, confesamos nuestra maldad, confesamos nuestras iniquidades y te pedimos que nos perdones, Señor, que nos limpies, que nos mantengas cerca de tu corazón y limpios, Señor. Queremos, Dios mío, servirte en la plenitud de nuestras vidas, en el tiempo que vos nos des, en el resto de la vida que vos nos des. Queremos servirte a pleno, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a permanecer limpios. Sabemos que por nosotros mismos es imposible, pero tu Espíritu Santo, viviendo en nosotros, es el que nos ha limpiado y el que nos mantiene cerca tuyo, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, si alguien, Dios mío, en esta noche, Señor, por vergüenza no puede confesar su pecado delante tuyo, yo te ruego que lo asistas, que asistas a la persona, Dios mío, que ha pecado delante tuyo y no se anima, Señor, a confesarse delante tuyo. No delante de los hombres, sino delante tuyo. Señor, te ruego que fortalezcas a mi hermano o a mi hermana para que puedan hacerlo y puedan restaurar esa preciosa comunión íntima y personal con vos, Señor. Te lo ruego en el precioso y dulce nombre de Jesús, así como David pudo volver sobre sus pasos y entrar a la casa del Padre, que es esa intimidad profunda con vos, así como Él lo pudo hacer, podamos hacerlo nosotros cada día, Señor. Te lo ruego en el precioso y dulce nombre de Jesús.
Y te ruego por aquellos que quizás vean los mensajes, que puedan estar viendo, Señor, del otro lado, por Facebook o por YouTube. Te ruego, Señor, que obres de manera profunda y poderosa. Los que están en depresión, los que están enfermos, los que están solos, los que están desamparados, sean restituidos delante tuyo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús y oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén.